A lo largo del siglo XV, el campo catalán estuvo sometido a un profundo conflicto. Los campesinos de Remensa, sometidos a los malos usos, soportaban cargas y obligaciones que generaban miseria y revuelta. Las guerras remensas devastaron masías y pueblos, y la paz seguía siendo frágil. En nombre del rey Fernando el Católico, nos reunimos hoy, en el 8º día del mes de noviembre, del año de la Natividad de Nuestro Señor, 1485, en la villa de Amer, para tratar de poner fin a este enfrentamiento que tanto daño ha causado. Los campesinos llevamos demasiados años sufriendo los malos usos. Estamos atados a la tierra, explotados y humillados, sin poder marcharnos ni decidir nuestro futuro. Queremos poner fin a los abusos y poder vivir en paz con nuestras familias. No podemos seguir permitiendo estas injusticias. En nombre de nuestros linajes y dominios, defendemos los derechos que han regido estas tierras y el orden que las ha sostenido durante siglos. Tras escuchar las reclamaciones de los campesinos y las respuestas de los señores, el delegado del rey toma la palabra. Ante los representantes reunidos en Amer, anuncia el compromiso de poner fin a la violencia y de arbitrar su resolución. En nombre de la paz y la justicia, el rey se compromete a dar una solución definitiva a este conflicto. Hoy, en Amer, dejaremos constancia de este compromiso. Los campesinos podrán exponer los agravios que sufren ante la autoridad real. La decisión final quedará recogida en una sentencia que será obligatoria para todos. Aceptamos el compromiso del rey y confiamos en que su sentencia ponga fin a las injusticias que sufrimos. En Amer se formaliza el acuerdo que abre la puerta a una solución jurídica. Meses después, la sentencia arbitral de Guadalupe, promulgada en 1486, pondrá fin al conflicto remensa y marcará un punto de inflexión en las relaciones sociales y agrarias de Cataluña.